Eso es, pues nada, muchas gracias, Manel. Bienvenidos a todos. Vamos a ver las novedades de Fronius. Voy a intentar ser lo más breve posible. Sabéis que este año traemos muchas novedades, o sea que voy a intentar que sea ágil esta presentación y después en la parte final, pues yo creo que es lo más interesante, pues resolvamos vuestras dudas concretas, que es donde creo que más os puedo echar una mano, ¿vale? Venga, pues sin más, vamos a empezar. También agradecer a Baiwa, por supuesto, el desarrollo de este webinar, que yo creo que es interesante para todos, además en estos momentos donde hay muchas dudas con sistemas de backup, sistemas de batería, cómo podemos compatibilizarlo y cuáles son las mejores opciones. Pues venga, sin más, vamos a empezar, ¿vale? Y vamos a empezar cómo no, con la batería, ¿vale? La batería Fronius Reserva. La batería Fronius Reserva es una batería que hemos lanzado en este año, ¿vale? Hemos lanzado, salió en mayo y es una batería modular. Ya la conocéis, hay muchos modelos similares, BID, por ejemplo, que también es compatible con Fronius, tiene un concepto muy similar y es por módulos estacionarios, por módulos de rack que van encajándose unos encima de otros y no hay que realizar conexiones entre ellas, ¿vale? Vamos a verla en detalle esta batería. Lo que buscamos en Fronius en este año es tener un sistema completo. En primer lugar, vamos a tener nuestros módulos fotovoltaicos con un inversor híbrido o no híbrido. Tenemos dos versiones Gen 24 y Gen 24 Plus. Ya lo sabéis, Gen 24 es Gen 24. En sí no tiene activada esa salida de batería, pero en cualquier momento con una actualización de software se puede adquirir a posteriori. Una manera de llegar un poquito más económico a esos clientes y en el futuro, dentro de un año, 2 años, cuando se quiera instalar batería, con esa pequeña actualización de software que tiene un coste adicional, que es la diferencia al fin y al cabo entre Gen 24 y Gen 24 Plus, pues se puede conectar la batería, ¿vale? Interesante esta solución y de esta manera llegamos un poquito más económico al mercado, ¿vale? Junto al Gen 24, por supuesto, un Smart Meter en cabecera y aguas abajo del meter el sistema de backup, que ya muchos de vosotros nos demandáis, ¿vale? El Backup Controller es un backup propio de Fronius. Después lo veremos en detalle. ¿Qué más agregamos a esta instalación? El Fronius Home Pilot, que es un calentador resistivo que permite derivar los excedentes fotovoltaicos a un depósito de agua caliente. Es otra manera de acumular, en este caso acumular de manera térmica, ¿vale? O poder acumular en la batería del vehículo eléctrico. Aquí lanzamos el Pilot Flex, un nuevo cargador de vehículo eléctrico. Ya veis que el formato es un poquito distinto. Además tiene una pantallita donde se puede ver las potencias de carga, la capacidad que ha cargado en el vehículo eléctrico. Después lo veremos un poquito más en detalle y veremos las diferencias con el modelo anterior. ¿Vale? Y por último, la batería, la Fronius Reserva, altamente demandada en el mercado a día de hoy. La verdad es que todo lo que está llegando se está suministrando y estamos muy contentos porque además esta solución es propia de Fronius. Fronius da todo el servicio técnico que creo que es diferenciador en el mercado de hoy en día y está todo integrado en el mismo sistema, ¿vale? La vamos a ver en detalle esta batería. Esta batería es modular, como hemos dicho, de 2 a 5 módulos, desde los 6,3 hasta los 15,8 kilovatios hora, ¿vale? Es modular. A partir de ahí, si necesitamos más capacidad, se pueden colocar en paralelo hasta los 63,2 kilovatios hora. Por supuesto, cuando colocamos las baterías en paralelo, tienen que tener el mismo número de módulos, ¿vale? Esto es por tema de tensiones. Todos los sistemas de batería tienen que tener la misma tensión para poder trabajar correctamente, ¿vale? Son las características más básicas de la batería y, por supuesto, está completamente integrada dentro del ecosistema Fronius. Por un lado, se va a integrar con los sistemas backup, se va a integrar con el OnPilot, el calentador resistivo y el BusPilot. Interesante, poder descargar desde la batería hasta el vehículo eléctrico. En algunas ocasiones puede ser interesante. Imaginaos que necesito el vehículo eléctrico a las 7 de la mañana, tengo la tarifa eléctrica muy cara, pues puedo utilizar esa energía de la batería para cargar el vehículo eléctrico con una energía más barata que haya cargado durante otro periodo horario. Y en relación a esto, que integra también el nuevo sistema, voy a coger un puntero para que lo veáis, la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial propia de Fronius no está basada en la batería, en el hardware en sí, está basado en SolarWeb. ¿Por qué digo esto? Porque es compatible tanto con la batería reserva como las baterías anteriores de BID, ¿vale? Después veremos en detalle cómo es esta inteligencia artificial. Es completamente gratuita, viene integrado en SolarWeb y no es necesario simplemente activar. Después veremos los requisitos necesarios para activar esta inteligencia artificial, ¿vale?
¿Cómo es esta batería? Pues aquí ya lo vemos, ¿vale? Es una batería modular muy estrecha, mide 17 centímetros de ancho, muy estrechita. La pared queda, la verdad, bastante estética y no queda muy alejada tampoco de la pared. Tiene, por un lado, una protección que veis aquí. Eso que veis aquí es la salida del cableado eléctrico, ¿vale? Es una protección para que el cable quede un poquito más protegido. Y por el otro lado tenemos la conexión de la batería y un magneto térmico de seguridad, ¿vale? Este es el sistema de batería. Aquí lo veis, es modular. No hay que conectar cableado entre ellas. Se conecta directamente los módulos y únicamente hay que ponerle la chapita esta lateral para que quede cubierto al fin y al cabo y quede estética la batería en el sistema, ¿vale? Los modelos que tenemos, pues de 2 a 5 módulos, aquí lo veis, ¿vale? Desde los 2 módulos hasta los 5 y a partir de 5, pues en paralelo. Se pueden poner en paralelo este sistema de 5, de 4, de 3 o de 2, ¿vale? Se pueden poner en paralelo todas ellas, siempre y cuando no mezclemos el número de módulos entre ellas. ¿Y qué elementos necesitamos para estas baterías? Dos elementos, el BMS, que viene con la base, y el módulo, ¿vale? El módulo de batería, el módulo de reserva, que lo veis aquí, ¿vale? Son dos elementos para que también sea más sencillo, tanto para Paigua como para vosotros, almacenarlo en vuestros almacenes, ¿vale? Son dos únicos elementos y a partir de aquí pues podéis jugar con las compatibilidades de batería para crear esos sistemas desde los 6,3 hasta los 63,2 kilovatios hora. ¿Cómo es la zona de conexión? Pues por un lado tenemos, aquí veis DC1. DC1 es la conexión del inversor, ¿vale? Del cableado de potencia del inversor de continua. En el DC2 es la interconexión entre baterías en paralelo. Después lo veremos un poquito más, pero este sistema no necesita una caja de paralelos para hacer esos paralelos entre baterías, ¿vale? Aquí en la parte de abajo tenemos la comunicación con el inversor y en la parte izquierda vemos aquí un in y un out, es para hacer ese cableado de comunicaciones, ese anillo de comunicaciones entre las baterías, ¿vale? Por último tenemos aquí un USB, que en estos momentos no tiene función, va a ser una función de servicio y simplemente es eso. Por último tenemos aquí la conexión de tierra, ¿vale? Es muy sencillo de conectar. Básicamente para un sistema con un inversor y una batería DC1 y inversor, ¿vale? Estos van a ser las conexiones que vais a utilizar para la conexión de la batería. En el otro lateral, bueno, aquí como os comentaba, esta parte se tapa con una chapita y queda por la parte posterior los cables, ¿vale? Para que queden protegidos. En la otra parte que tenemos el magneto térmico de protección, un USB que en estos momentos tampoco tiene función, que será una función de servicio, y el botón de inicio. Si pulsamos una vez, iniciamos la batería y si lo pulsamos durante 5 segundos, comienza el modo Dark Start, ¿vale? ¿Qué significa esto? El modo Dark Start es cuando la batería se ha descargado por completo. Por ejemplo, imaginaos, ha entrado en modo backup, se ha descargado por completo y ha bajado por debajo de un cierto rango y no puede volver a arrancar para cargar con fotovoltaica. Mediante esta opción, de manera manual, podemos volver a arrancar la batería, forzando esa batería para una carga con red y a partir de aquí que siga un funcionamiento habitual, ¿vale? Esto es importante porque no todos los modelos de batería en el mercado tienen esta función de poder rearrancar la batería aunque haya bajado por debajo de cierta capacidad, ¿vale? Esto es importante porque si no volver a cargar la batería es complejo. Necesitamos un cargador externo, tendréis que ir a la instalación y es complejo. Con esta función solucionamos bastantes problemas que pueda llegar a haber con estas descargas profundas de la batería, ¿vale? Y aquí veis en la parte frontal los LEDs de estado, ¿vale? Los LEDs de estado te van a decir el estado de carga de la batería y también te van a avisar si tiene algún error. La batería es interesante porque, pues bueno, de un simple vistazo sabemos la capacidad que tiene la batería en este momento. Aquí veis, como os comentaba, cómo queda el cableado y la conexión entre los módulos, ¿vale? Es modular, no hay que conectar cableado, únicamente es apilar los racks, los módulos, uno encima de otro y nada, conectarlos entre ellos con una pletina para que queden perfectamente sellados entre uno y otro.
Vale, os voy a enseñar las características de los módulos y os voy a contar por qué, ¿vale? Los módulos de la batería son de 102 voltios, ¿vale? Que quiere decir que vamos sumando tensiones, ¿vale? Vamos sumando conforme apilemos los módulos, vamos sumando tensiones. Son 3,15 kilovatios hora cada módulo y aproximadamente 33 kilos. O sea, realmente una persona puede llegar a montar una batería. He visto en el mercado baterías que pesan 100 kilos de 10 kilovatios hora que son prácticamente, bueno, son imposibles de montar por una única persona, son engorrosas de montar, colocar en paredes y demás. Esto es mucho más sencillo, que sean modulares, que tengan un peso adecuado también para que la pueda mover una persona. Y al igual que todas las baterías de litio, tiene un rango de temperatura. En este caso, el rango de temperatura es muy amplio, de menos 20 a 55 grados. No obstante, lo recomendable es que se mueva entre 15 y 30 grados. Aunque el rango de temperatura sea muy amplio, vamos a reducir la corriente de salida si estamos muy cerca de los extremos, ¿vale? Por eso, tanto en las baterías de litio estacionaria como en las baterías de vehículo eléctrico, ya lo sabéis, es importante trabajar siempre en un rango de temperatura óptimo para que las corrientes de carga sean adecuadas, ¿vale? Y aquí os muestro las tensiones nominales en función del número de módulos que tenga la batería, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque no todas las baterías son compatibles con todos los inversores. Aquí os lo muestro. Aquí veis los inversores, los primos Gen 24 Plus son compatibles con la batería de 6,3 y de 9,5, pero no son compatibles con las de 12,6 y 15,8. ¿Eso por qué? Es por tema de tensiones, ¿vale? Se tienen que mover en un rango de tensiones adecuado porque estas baterías no tienen convertidor continuo a continua. Convertidor continuo a continuo, al fin y al cabo, lo que hace es perder eficiencia de la batería. Esta batería, al no tener convertidor continuo a continua, no perdemos esa eficiencia, pero tenemos ciertas limitaciones a la hora de la compatibilidad con las baterías. O sea, tener muy en cuenta que los inversores primos Gen 24 Plus son compatibles únicamente con las de 6,3 y 9,5. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Si necesitamos ampliar esa capacidad, pues se pueden colocar en paralelo, aquí la veis, hasta 4 sistemas en paralelo de 9,5, ¿vale? Esto es posible con los inversores primos. Inversores SIMO no tienen limitación, ¿vale? Los primos sí, los primos hasta tienen que ser baterías de 9,5 para poder compatibilizarla con ella. No es necesario realizar conexión con Combiner Box, se conectan entre ellas, como os he comentado, aquí os lo muestro. Simplemente el inversor se conecta al DC1, positivo y negativo, y en el DC2 hacemos anillo entre las baterías, aquí lo veis. Hacemos el DC2, DC1, vamos haciendo anillo y aquí nada, únicamente le ponemos terminales finales. Al igual que con él, la parte de comunicaciones, ¿vale? El inversor en el apartado inversor y después hacemos el anillo de comunicaciones del in al out y ponemos un terminal final para cerrar ese anillo. Aquí lo veis, el in y el out, con esos terminales finales que vienen en todas las baterías, la conexión al inversor y la conexión DC2 entre baterías, ¿vale? Es bastante sencillo de montar esos paralelos. Máximo 30 metros entre el inversor y las baterías y entre baterías máximo 10 metros. No es habitual que haya más distancia, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Sobre todo por temas de caídas de tensión, ¿vale? Por último, importante sobre el tema de la batería, tenemos el LED de estado, aquí nos indica cuál es la capacidad que tiene la batería en cada momento, 25%, más del 50%, el 75%. Interesante verlo de esta manera. Y también aquí nos va a decir en el primer LED si hay algún error, ¿vale? Lo más interesante de esta batería es que no tenéis que hacer la puesta en marcha. Si habéis montado alguna batería BID, os tenéis que meter en la aplicación de BID, realizar la puesta en marcha de BID y posteriormente realizar la puesta en marcha del inversor. Aquí no es necesario, bueno, no hay que hacerlo realmente. Únicamente cuando hacéis la puesta en marcha del inversor os va a preguntar qué batería tenéis conectada, indicáis que la Fronius reserva y no tenéis que hacer nada más, ¿vale? O sea, es bastante sencillo a la hora de la puesta en marcha. Ya tiene cargado todos los parámetros, le indicáis que la batería reserva de la capacidad que sea y no tenéis que realizar ninguna puesta en marcha sobre este equipo, ¿vale? Es bastante sencillo de montar. Temas de garantía. Esta batería tiene una garantía de 10 años, al igual que los inversores Gen 24 Plus, y el 80% de la capacidad tras 10 años, ¿vale? O sea, algo habitual, la batería de litio. Y también cumple la normativa ISO 27001, ¿vale? Este es el certificado de seguridad de datos. Nosotros, al ser un fabricante europeo, tenemos que cumplir las leyes de protección de datos europeas,
tener los servidores en Europa, los tenemos localizados en Austria y además están separados entre los clientes como tal, un servidor para clientes y otro servidor también para los datos de las instalaciones, ¿vale? O sea, tenemos que tener certificado y separado. Para nosotros esto es muy importante y en muchas ocasiones, muchas licitaciones estaréis viendo que ya aparecen estos certificados que os empiezan a exigir para la seguridad de datos, ¿vale? Tenéis en cuenta que con Fronius ya tenéis todos estos certificados disponibles. Vale, preguntas habituales que nos suelen hacer cuando quieren instalar un sistema de baterías. Normalmente, en muchos sistemas tenemos instalado un Snap Inverter. La manera más sencilla de añadir un sistema con batería, Gen 24 Plus, con su batería, nada más, ¿vale? No es necesario conectarle módulos, no es necesario conectarle nada más. Únicamente hay que tener en cuenta que el Smart Meter debe ir conectado al Gen 24 Plus, ¿vale? Que es el que va a actuar como maestro, ¿vale? Por el resto, no tienes que realizar nada más. Evidentemente, le puedes conectar módulos, ¿vale? Al Gen 24 Plus si lo necesita el cliente, ¿vale? Y también importante, cuando entramos en modo backup, el Gen 24 Plus genera una red de 53 hercios para que no se conecte ningún sistema externo, ni sus propios equipos Snap Inverter. ¿Esto por qué? Porque podemos sobrecargar la red. Si el Snap Inverter comienza a generar sin ningún control y no tenemos un consumidores, podemos llegar a sobrecargar la red, ¿vale? O sea que es importante desconectar cualquier sistema externo en modo backup, ¿vale? Que no aporte en modo backup esa energía. Cuando se vuelva a reconectar a red, pues van a aportar esa energía, ¿vale? Es importante, lo tengamos en cuenta y es importante todos los sistemas con backup, ¿vale? Otra tercera opción que nos suelen preguntar, la conexión en paralelo de los Gen 24 Plus, ¿vale? Actualmente no hay una oficial, ¿vale? No hay una conexión en paralelo oficial, pero sí que aquí en España hemos desarrollado esta opción, ¿vale? Realizar un Energy Profiling, muchos de vosotros los conocéis. Energy Profiling es para hacer lectura, por ejemplo, de otros inversores de terceros, de un aerogenerador o colocar un medidor para la lectura de una bomba de calor, ¿vale? Y visualizarlo todo en la misma aplicación. Pues aquí los conectamos en Energy Profiling y podemos llegar a conectar varios Gen 24 Plus en paralelo, hasta 4, ¿vale? Gen 24 Plus con su sistema de batería. Esto es posible, es un sistema un poquito más complejo. No es recomendable para todo el mundo, pero vosotros que sois expertos en Fronius sí que podéis llegar a hacer estas conexiones en paralelo con varios Gen 24 Plus, ¿vale? También para que lo tengáis en cuenta si necesitáis una potencia mayor, ¿vale? Aún así, de todas formas, vamos a ver qué opciones de inversores híbridos tenemos a partir de los 12 kilovatios. Ya sabéis que los Gen 24 Plus llegamos hasta los 12 kilovatios con los SIMO y a partir de aquí ya pasamos a la gama Berto, que próximamente llegará la versión híbrida, ¿vale? Lo veremos un poquito más en detalle. Vamos a pasar al Energy Cost Assistant, que es la inteligencia artificial de Fronius, ¿vale? ¿En qué se basa esta inteligencia artificial? Pues en 4 parámetros, ¿vale? Cruzamos 4 parámetros. La previsión de consumos, la previsión de producción, la tarifa eléctrica y el estado de carga de batería, ¿vale? La tarifa eléctrica tenemos dos tarifas. Una tarifa eléctrica que puede ser variable, indexada, o una tarifa eléctrica por periodos tarifarios, ¿vale? Estas dos tarifas hay que cargarlas en el sistema. La tarifa eléctrica variable, nosotros vamos al OMIE, realizamos esa lectura de manera diaria y lo cargamos en el sistema, y las tarifas que tengáis predefinidas pues las tendréis que cargar vosotros de manera manual, ¿vale? Pero únicamente es esto, son dos diferencias de tarifa, una tarifa estándar que llamamos nosotros y una tarifa variable, ¿vale? Que es la tarifa que leemos nosotros en lo mío. Aquí vamos a ver un sistema sin Energy Cost Assistant para que veáis esa diferencia o qué características interesantes tiene esta inteligencia artificial, ¿vale? Aquí vemos por un lado en verde vemos el estado de carga de la batería y en color morado vemos el precio de la energía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en estas horas nocturnas tenemos un precio de la energía muy barato, pero estamos descargando la batería. Se sigue descargando por un consumo nocturno y a las 7 de la mañana, que el precio de la energía ha subido, pues tenemos la batería prácticamente descargada. Vamos a tener que consumir de red, ¿vale? Vamos a cargar la batería cuando sea necesario y por la tarde va a ocurrir exactamente lo mismo. Cuando el precio de la energía es más caro, vamos a estar consumiendo de red porque la batería está completamente descargada, ¿vale? ¿Qué busca la inteligencia artificial?
no busca maximizar el autoconsumo, busca maximizar o busca mejorar lo que es la eficiencia monetaria al fin y al cabo del cliente, ¿vale? Vamos a ver ese ejemplo. Durante la noche, ¿qué hacemos? Cuando yo tengo un periodo de tarifa muy barato, cargo, aquí veis, estos símbolos aparecen en el SolarWeb para que veáis qué es lo que está realizando de manera inteligente la batería. Voy a cargar la batería hasta el 100% cuando tengo una tarifa muy barata. La voy a bloquear porque no quiero que se descargue esa batería y quiero que se descargue a las 7 de la mañana cuando tengo un precio de la energía más caro y además sé que voy a consumir más en ese periodo porque es el momento donde empieza a consumir porque la familia se despierta, ¿vale? En este momento permito esa descarga de batería. Aquí en este periodo que vuelvo a tener una tarifa barata, vuelvo a cargar la batería. Aquí también veis que se vuelve a cargar la batería para tener capacidad disponible a un precio barato durante el horario de las 7 de la tarde que tengo otra vez un consumo elevado, ¿vale? Esto es lo que busca la batería, esto es lo que busca la inteligencia artificial. Busca mejorar al fin y al cabo el ahorro económico del cliente, ¿vale? Cargando durante los periodos tarifarios más baratos y descargándola cuando hay un mayor consumo y los periodos de tarifa sean más caros, ¿vale? O sea, realmente es bastante interesante esta inteligencia artificial y es donde más ahorro generamos hacia el cliente. Aquí veis un ejemplo real, esto es SolarWeb, aquí veis cómo se ha bloqueado la batería, incluso se ha limitado, pero se ha permitido esa descarga ya a partir de las 4 de la mañana porque ha empezado a subir el precio de la energía y aquí durante el precio de la energía es más caro, pues permitimos esa descarga profunda y se vuelve a cargar la batería hasta el 100% durante el horario de mañana, ¿vale? Para que veáis cómo es la visualización en SolarWeb, ¿vale? ¿Qué requisitos necesitamos para activar el Energy Cost Assistant? Necesitamos tener SolarWeb Premium, necesitamos configurar la tarifa que tenga el cliente, sea variable o sea fija. Si es fija la tendréis que configurar por periodo. Si es variable únicamente le tenéis que decir que estáis en España y que es una lectura de lo mío, ¿vale? Activar la previsión meteorológica y actualizar los equipos, ¿vale? Aquí veis los 4 pasos que hay que seguir. Esto te lo indica la aplicación directamente. Le dais a comenzar y ya tenéis disponible el Energy Cost Assistant, ¿vale? Y aquí os dejo también de manera separada unos vídeos en YouTube. En YouTube vais a encontrar vídeos de todo. Aquí vais a poder ver también cómo configurar cada uno de los parámetros que os he comentado, ¿vale? De todas formas, la presentación os la pasará a Manel para que la tengáis disponible también. Vale, y otra funcionalidad que hemos añadido recientemente en SolarWeb, en este caso en la aplicación, es el Battery Control, ¿vale? Si os metéis en la aplicación vais a ver un apartado que se llama Battery Control. ¿Esto para qué sirve? Pues imaginaos que en una zona concreta el cliente le avisan que va a tener un corte de suministro durante mediodía o durante un día entero. Aquí en este botón puedes forzar una carga de batería, ¿vale? Aquí en este botón de Start forzamos la carga de batería. La batería se bloquea durante 24 horas. En caso de que entre en modo backup, permite la descarga de la batería y la batería puede volver a funcionar de manera habitual una vez ha pasado ese periodo. Si no entra en modo backup en ningún momento, pues finalizamos lo que es el battery control y la batería va a poder seguir funcionando de manera habitual. Básicamente, esto es una opción manual para cargar la batería, ¿vale? Aquí podemos desbloquearla en el momento que queramos y te indica hasta qué momento va a estar bloqueada la batería con el 100% de carga por si tiene que entrar en modo backup, ¿vale? Esto es una función que aparece directamente en la aplicación de SolarWeb. Le podéis echar un vistazo, únicamente tenéis que actualizar la aplicación y con esta opción pues podéis cargar, se puede cargar la batería de manera manual para esos momentos en que lo necesitéis, ¿vale? Vale, pues con esto terminamos la parte de batería. Vamos a ir a la otra parte también que seguro que tenéis muchas consultas, son las soluciones de backup, ¿vale? Todas las consultas que vayáis teniendo nos las lanzáis en el chat y ahora al final la respondemos, que yo creo que también es interesante generar ese debate, ¿vale? ¿Qué soluciones backup tenemos dentro de Fronium? Vale, pues lo vamos a separar en dos grandes bloques. Por un lado, el PV Point, ya lo conocéis, una salida en el propio inversor, está dentro del propio inversor. Son 3 kilovatios monofásicos y no requiere batería ni sistemas de conmutación, ¿vale? Es una salida en el propio equipo.
3 kilovatios monofásico. En caso de que haya un corte de red, se activa esa salida y sin batería, cuando haya fotovoltaica disponible, te puede dar esos 3 kilovatios. Una opción muy básica, pero que en muchas ocasiones los clientes quedan contentos porque es simplemente lo que necesitan, ¿vale? Esa parte de 3 kilovatios monofásicos, ¿vale? Si realmente el cliente necesita un sistema de backup completo, pues tenemos la opción de full backup, ¿vale? En este caso sí que vamos a necesitar batería, necesitamos un sistema de corte adicional y el inversor te va a dar toda la potencia del equipo. Si un equipo de 12 kilovatios te va a dar 12 kilovatios. Si un equipo de 12 kilovatios trifásico te va a dar 12 kilovatios trifásico y de manera desbalanceada por fase. ¿Vale? Eso es importante, que este equipo, además de dar trifásica, te lo desbalancea por fase, ¿vale? O sea, eso es en el caso de que necesitemos ese sistema de full backup. Después veremos cómo son estos sistemas, vamos a ir viéndolo en detalle. Por un lado, el PV Point. El PV Point tenemos también dentro del PV Point dos opciones. La opción PV Point básica, que es lo que hemos comentado antes, se activa esa salida en caso de que haya un corte de red. También tenemos la opción de PV Point Comfort, que es bastante interesante. Lo que permite esta tarjeta, que se adquiere de manera adicional, aquí os dejo el código de esta tarjeta y se lo podéis solicitar a Baiwa. Con esta tarjeta tenemos siempre activada esa salida de 3 kilovatios monofásica, haya o no haya un corte de red, ¿vale? En esta opción solo se va a activar cuando haya un corte de red, pues en este enchufe que le hemos colocado al lado del cliente va a poder enchufar lo que necesite hasta esos 3 kilovatios y con esta tarjeta lo vamos a tener siempre activado. ¿Cuándo es interesante esta tarjeta? Cuando queremos conectar ahí pues un circuito de iluminación, un circuito de la puerta de garaje, un circuito de las cámaras de seguridad, pues esos circuitos que van a ser menos de 3 kilovatios los podemos tener siempre alimentados, haya o no haya un corte de red a través de esta salida PV Point Comfort, ¿vale? Es interesante sobre todo para esas cargas críticas, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. PV Point Comfort si queremos tener siempre activada esa salida de 3 kilovatios monofásicos. Aquí os dejo el código para que le echéis un vistazo. Y aquí vemos cómo se integra esa tarjeta y esto que veis aquí es la salida PV Point. Aquí en esta salida vamos a tener 3 kilovatios de manera monofásica. Si no tenemos la tarjeta, se va a activar cuando haya un corte de red. Si tenemos esta tarjeta que veis en la parte posterior, esta tarjeta PV Point Comfort, vamos a tenerla siempre disponible esos 3 kilovatios de manera monofásica, sin batería y haya o no haya fotovoltaica disponible, ¿vale? Por otro lado, si realmente necesitamos más potencia de 3 kilovatios, necesitamos un backup completo, pues tenemos varias opciones de backup. Por un lado, el backup manual, con este conmutador manual que hemos lanzado ya al mercado. Backup switch, tenemos la opción de 3 polos y la de 4 polos. La opción disponible, la opción recomendada en España es la de 4 polos, ¿vale? Porque tenemos que cortar el neutro, ¿vale? Aquí lo veis, esta opción de 4 polos que pone 3 PN, ¿vale? Hasta 63 amperios y aquí os dejo la referencia. Esta que vemos en la parte izquierda no es compatible en España porque únicamente corta 3 polos, ¿vale? O sea que tenemos que utilizar este que vemos aquí y este es un conmutador manual. ¿Es interesante? Sí. Para algunos sistemas puede ser interesante conmutar de manera manual, pero es mucho más interesante conmutar de manera automática, ¿vale? Que de manera automática el sistema entre en modo backup, ¿vale? Al igual que con el backup switch, el backup controller, que es este equipo que vemos aquí, también tenemos la opción de 3 polos y la opción de 4 polos. Igual, la opción de 4 polos es la recomendada en España. Está disponible a partir de julio, todavía no se puede adquirir, pero a partir del 1 de julio ya podéis solicitarlo a vuestro distribuidor, ya lo podéis solicitar a Baiwa para que os puedan empezar a pedir estos equipos, ¿vale? Llegará a finales de julio aproximadamente las primeras unidades. Es un sistema de corte, al fin y al cabo. Se coloca aguas abajo del meter, importante que se coloque aguas abajo del meter, porque el meter tiene que perder tensión en modo backup, ¿vale? En modo backup el meter pierde tensión y entonces todo el sistema entra en modo backup, ¿vale? Aquí os dejo la referencia para que la tengáis en cuenta y tiene que ser este modelo de aquí, el 3PN, no, este aparecerá en algunos sistemas, lo encontraréis a través de internet, pero este es el que se utiliza en Alemania y en Austria. El que necesitamos aquí en España es el modelo 3PN, ¿vale? En España y Portugal. También tenemos, además de esta opción, la que hemos comentado, tenemos otras opciones disponibles. Únicamente necesitamos ese sistema de corte. Puede ser el backup controller,
de Fronius. Interesante que Fronius da todo el servicio. Si hay algún problema, podemos dar nosotros esa solución directamente al sistema backup. Pero también hay otras soluciones externas, ya conocéis, como el CombiMax de Toscano, la backup de Gave. En Witex también tiene otra opción. Bueno, hay muchas opciones disponibles. Al fin y al cabo, lo que buscamos es ese dispositivo de corte para aislar, digamos, la instalación en caso de que entre el sistema backup, ¿vale? Estas son las opciones de backup que tenemos disponibles en Fronius. Recordad, por un lado PV-Point con dos opciones, PV-Point normal o PV-Point Comfort, y por otro lado Full Backup con las opciones manual, la opción automática que veis aquí, que para mí es la más interesante, esta que veis aquí, 3PN, y también tenemos otras opciones externas con estos sistemas que hemos comentado de Gave, de Toscano y demás, ¿vale? Que también funcionan perfectamente y las funcionalidades son exactamente las mismas, ¿vale? Solo que con Backup Controller, Fronius da todo el servicio, ¿vale? Aquí lo veis, como es el Backup Controller, se coloca en el carril DIN y aquí también tenemos una línea para conectar también el inversor, ¿vale? Podemos conectar aquí directamente el inversor y en la línea de abajo hacer la salida de red. Entrada de red y aquí salida al inversor y la salida a los consumos habituales, ¿vale? Al fin y al cabo también es una manera un poquito más sencilla y descentraliza un poco todas las conexiones. ¿Vale? Y aquí abajo que veis aquí en esta parte de aquí son las conexiones de comunicaciones con el inversor y con el meter. Vale, llevamos un poquito más de media hora. Vamos a pasar a los dos últimos novedades que tenemos en este año. Es el Fronius Backpilot, ¿vale? El modelo que veis aquí, el Backpilot Go, va a seguir disponible porque es un modelo bastante interesante. Lleva una toma ZTAC donde puedes desplazar el equipo. Imaginaos que tiene una segunda residencia, pues podemos llevar ese Backpilot Go a una segunda residencia y poder cargar con ese cargador, ¿vale? Y aparece en el mercado, aparece este modelo que veis aquí, el Backpilot Flex Home, ¿vale? Este que veis aquí de color blanco. ¿Diferencia con el modelo anterior? Simplemente lleva conexión LAN, lleva conexión por cable LAN y tiene cable de carga incorporado de 6 metros tipo 2, ¿vale? Son las únicas diferencias. Las funcionalidades son exactamente las mismas que con el Backpilot Go que tenemos en la versión anterior, ¿vale? Por último, llega en septiembre este modelo que veis aquí, que es el Backpilot Flex Pro. La única diferencia con el modelo Home es que lleva medición MID, ¿vale? La medición MID se utiliza en parkings comerciales cuando se necesita hacer facturación a usuarios finales, ¿vale? Si no es ese tipo de casos, normalmente son residencias y demás, pues el Backpilot Flex Home que veis aquí, ¿vale? Es la única diferencia que hay entre uno y otro, modelo de 11 y de 22 kilovatios, ¿vale? Vamos a ver un poquito más en detalle. Tiene un LED en la parte lateral donde se va a ir viendo si está cargando con fotovoltaica, está cargando con la red o está cargando desde la batería, ¿vale? Este LED aquí nos indica todo eso. Aquí los distintos modos de carga, si queremos el modo de carga eco, el modo de carga bus o el modo de carga por tiempo. Es decir, este modo de carga te permite que a las 7 de la mañana tenga cargada una capacidad el vehículo eléctrico, ¿vale? Por si necesitas hacer un viaje y demás. Y aquí, también interesante, pues aparece esta pantallita que te va a indicar los kilovatios a los que está cargando y los kilovatios hora que ha cargado en esa sesión, ¿vale? Interesante también visualizarlo sin tener que andar con el móvil para visualizar esa carga que se está realizando en el vehículo, ¿vale? Muy interesante. Se conecta este equipo. Se puede conectar por la parte de atrás, por la parte superior o por la parte inferior, ¿vale? Es muy flexible a la hora de conexión. Y además también está disponible este pedestal, sobre todo para parkings comerciales, si lo necesitáis, pues este pedestal para conectar hasta dos Backpilot Flex, normalmente Pro, por si son parkings comerciales van a necesitar esa medición MID. Y aquí lo veis, ¿vale? Como es ese pedestal. Para el Backpilot Go también tenemos disponibles estos adaptadores que veis aquí para distintas conexiones, pues tomas Suco y otro tipo de tomas, ¿vale? También están disponibles y se pueden adquirir de manera separada. Y por último, vamos a hablar del Argeno. El Argeno es el último producto que llega ahora en julio. Es un equipo de 125 kilovatios que veis aquí, muy demandado también para los sistemas industriales. Son 10 en PPT,
30 amperios a la entrada de cada MPPT, un rango de tensiones muy amplio y lo más interesante es que la eficiencia está por encima del 99%. De hecho, ya muchas licitaciones estarán llegando ya con sistemas por encima del 99%. ¿Esto por qué? Porque incorporamos dentro del equipo los IGBT son de carburo de silicio y permitimos que la eficiencia sea un poquito superior. Que siempre nos fijamos en esa mínima diferencia en el módulo fotovoltaico, pero en el inversor es mucho más importante, ¿vale? Estos equipos son más eficientes y permiten que la eficiencia sea superior al 99%, ¿vale? 30 amperios a la entrada en cada MPPT, 10 MPPT, ya cumplimos con todas las características para esos sistemas industriales que en muchas ocasiones pues necesitáis que tengan más MPPT, ¿vale? Aquí lo veis, también lleva incorporado los descargadores sobre tensión, ya lo sabéis, los equipos industriales y comerciales de Fronius, todos tienen incorporado los descargadores de sobre tensión, además de ser accesibles e intercambiables, ¿vale? O sea que en el momento que haya un corte una descarga de sobretensión, yo pueda ir al equipo y sustituir ese cartucho de sobretensiones. No tenga que cambiar el equipo entero porque se me haya ido un simple cartucho en el equipo, ¿vale? Las conexiones son Phoenix, ¿vale? No necesita crimpadora, esto es importante porque en muchas ocasiones nos encontramos que no se ha realizado bien. Yo sé que todos vosotros crimpáis muy bien los conectores, pero en muchas ocasiones nos encontramos con conectores que no están bien crimpados y con esta solución pues va a ser mucho más sencillo y no vamos a encontrar estos problemas. Es simplemente un clic y con ese clip queda totalmente prensado el conector y no necesitamos utilizar la crimpadora, ¿vale? Detalles técnicos de este equipo: se puede sobredimensionar hasta un 200%, hasta 250 kilovatios, ¿vale? Tiene un rango de temperaturas también bastante elevado porque presenta también refrigeración activa, al igual que todos los equipos de Fronius. Nosotros trabajamos en Europa, probamos los equipos aquí en España y para nosotros es muy importante que todos los equipos estén refrigerados. Yo que vivo en la zona sur, yo vivo en Badajoz y aquí tenemos 40 grados esta semana y es importante refrigerar los equipos porque si no van a estar rindiendo a la mitad de la capacidad, ¿vale? Ahora vamos a ver algunas gráficas sobre ello. Como os comentaba, 30 amperios a la entrada de cada MPPT, cada stream permite 20 amperios y 1100 voltios de tensión, ¿vale? Un sobredimensionado de 250 voltios. Aquí dentro de lo que hablamos de los MPPT aparece una característica nueva que seguramente no hayáis escuchado mucho, que es el MPPT dual, ¿vale? El MPPT dual permite interconectar los MPPT para llegar a unos 60 amperios de corriente máxima, poder conectar hasta 15 streams de módulos de alta corriente, ¿vale? Conectando esos MPPT de manera dual, ¿vale? Eso la verdad es que es una característica nueva en estos sistemas y es bastante interesante para eso, para módulos de alta corriente, 700 vatios, 650 vatios, que tenemos ya esos 18 amperios aproximadamente de corriente, ¿vale? O sea, este inversor permite 15 streams de módulos de alta corriente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Los descargadores sobre tensión accesibles e intercambiables, como os he comentado anteriormente, y el AFCI también viene incorporado, ¿vale? En estos modelos, el AFCI, la detección de arco eléctrico. Nosotros venimos del mundo de la soldadura, llevamos controlando el arco eléctrico desde los años 50. Controlar el arco eléctrico de los módulos fotovoltaicos es relativamente sencillo en una empresa electrónica de potencia, ¿vale? O sea que tenemos bastante desarrollado esta detección de arco y el corte en el momento que se produzca. Y esta es la gráfica que para mí es más interesante. Estos equipos hasta los 50 grados normalmente no vamos a encontrar unos 800 voltios, 620, 800 voltios. A partir de 50 grados cuando empiezan el derating de temperatura, ¿vale? Muchos inversores que no tienen esa refrigeración activa comienzan en 30 grados. Imaginaos, en 30 grados que empiezan a bajar su potencia. En España prácticamente 30 grados tenemos 6-7 meses al año y esa reducción de potencia se ve afectada también pues, en esa energía que estamos dejando de suministrar a la instalación, ¿vale? A partir de 40 grados ya ni os cuento cuando los sistemas están por debajo del 50% de la producción y al fin y al cabo son llamadas a vosotros de vuestros clientes cuando hay un sol de la leche en el tejado y ese inversor no está produciendo lo que debiera, ¿vale? Muy importante el tema de temperatura. Comprobar las gráficas de derating de temperatura. Nosotros en todas las fichas técnicas las mostramos. Si un inversor no la muestra, pedísela a ese fabricante porque os la tiene que entregar. Tenéis que poder ver esa gráfica de derating
y es muy importante que tengamos en cuenta eso. Más ahora con las temperaturas que tenemos en verano, que los inversores pueden llegar a producir la mitad cuando aumenta esa temperatura. ¿Vale? Y por supuesto, fabricación europea, leyes de protección de datos, cumplimos todas las normativas de seguridad de datos, sobre todo para estos sistemas industriales, que es muy importante tenerlos controlados también por temas de datos, ¿vale? Tenerlos en servidores europeos y cumplir las leyes de protección de datos europeas. ¿Vale? Y con esto terminamos, Manel. A modo resumen, en Fronius buscamos una solución completa para este año, una solución que integre el inversor híbrido Gen 24 ampliable a Gen 24 Plus cuando lo necesitéis, con sistemas de backup básico como veis aquí, con PV Point, o sistema de backup que veis aquí, el Backup Controller, el sistema de conmutación automática que hemos visto, el 3PN, recordad. El Smart Meter IP, que no hemos hablado mucho de él, pero es muy interesante. Este Smart Meter no se tiene que conectar directamente con el inversor, se puede conectar por Wi-Fi o por cable a esa misma red local. Y, por ejemplo, no tenéis que tirar un cable RS485 de 200 metros en una planta, porque con este Smart Meter es mucho más sencillo, ¿vale? Se conecta por Wi-Fi o por cable a la misma red local, ¿vale? El Backpilot Flex, que aparece nuevo, cable de carga incorporado y conexión LAN. Y el OnPilot que veis aquí, este es un nuevo OnPilot que vamos a lanzar en septiembre, se llama OnPilot Eco. Simplemente va a ser más económico que la versión anterior y va a permitir derivar a ese depósito de inercia los excedentes fotovoltaicos. Y por último, la batería, ¿vale? Que está siendo muy demandada, el precio es muy económico, ya lo podéis ver en la web de Baiwa, comparadlo con otro sistema, al fin y al cabo llegamos con un sistema, el conjunto del sistema es bastante económico, entra muy bien en precio, lo podéis comparar con cualquier otro sistema del mercado y la verdad es que está teniendo una muy buena acogida en estos meses. De hecho, se está suministrando prácticamente todo lo que llega, o sea que os animo a que preguntéis a Baiwa disponibilidades e intentemos pues eso, coordinar las próximas instalaciones para que todos los clientes queden contentos y tengan su batería reserva disponible. Y con esto terminamos, Manel. Si te parece, pasamos al apartado de preguntas, si hay algunas dudas que podamos resolver ahora. Muy bien, pues sí, hay un par de preguntas en el chat. No sé si quieres que te las lea yo o Sí, o sí, la misma persona si quiere desmutearse y hacerla. claro. Te voy un momento a leer la primera, que es de Paulo. A ver qué te parece. ¿Cuál es el porcentaje de hibridación hasta hoy? ¿Justifica tener el inversor como de red phase a los costes de producción de híbrido bloqueado cuando comparado con otras soluciones que dejan el híbrido abierta de cara? Esto entiendo que hace referencia a la reserva, ¿verdad, Paulo? ¿Puedes desmutearte? Pues Eh, sí, no, Pablo. no, hablo el ticket de convertir un inversor que está híbrido pero bloqueado y luego convertirlo en híbrido. ¿A qué te refieres, Pablo? O sea, realmente tú puedes el inversor Gen 24 en cualquier momento puedes hacer la ampliación a Gen 24 Plus. Sí, Realmente, no. Lo que a mí me interesa saber es cuál el porcentaje de suceso que Fronius ah, tiene de este cambio, de cuántos inversores percentualmente se han están. cambiado de verdad a hibridización. Pues mira, aproximadamente a día de hoy, antes de que saliese la batería reserva, ¿vale? Teníamos aproximadamente un 20% de los inversores con batería. ¿Qué quiere decir? Que ese 20% de inversores eran híbridos, ¿vale? Aproximadamente, para que lo tengas en cuenta. Esto va a cambiar, o sea, está cambiando ya conforme va. O sea, quiero decir que hay mucho recorrido todavía para ampliar esos sistemas que no son híbridos a híbridos, a sistemas con batería. ¿Vale? O sea, que realmente hay mucho potencial aquí que podéis, tanto vosotros de Cebaiwa como los instaladores, explorar esos clientes que se instalaron Gen 24, pues esas ampliaciones a Gen 24 Plus con su sistema de batería. ¿Vale? Además, con el precio de la batería es muy económico, esa actualización de software prácticamente queda insignificante en el sistema. No sé si te he respondido, Paulo. Sí, más o menos. Es que quería percibir hasta dónde iba interesante producir más caro y no tener hibridización
con los costes asumidos de fábrica, a la vez de subirle 50 euros y luego dejarlo libre de cara. Es la idea que estaba yo pensando. Prácticamente, o sea, si ya sabes que vas a poner una batería, te interesa comprar el Gen 24 Plus, realmente creo que es una diferencia de 50 euros lo que tú comentas. Pero si el cliente no lo tiene claro, que se puede esperar un año, 2 años y realizar la actualización de software. La diferencia de precio entre el Gen 24 Plus y el Gen 24 estándar adquiriendo la actualización de software, creo que son 50 euros de diferencia. ¿Vale? Ok, gracias. Vale. Hay otra pregunta de Julio que dice, si en modo backup el Gen 24 genera la señal con 53 hercios, ¿es necesario desconectar el resto de inversores conectados o nos fiamos de que se desconectarán por la frecuencia de red? Se desconectan de manera automática. Se van a desconectar de manera automática el resto de inversores. ¿Por qué? Porque el Gen 24 va a subir esa frecuencia para que los inversores se desconecten. Hay una manera de poder bajar esa frecuencia para que el Gen 24 trabaje a una frecuencia donde se puedan conectar esos inversores, pero no os lo recomiendo, ¿vale? Eso es cuando nos aseguremos que la producción del otro inversor va a ser consumida totalmente en la instalación. Si no podemos asegurar eso, podemos sobrecargar la instalación, ¿vale? O sea que cuando de manera habitual vayan a funcionar, el Gen 24 entre en modo backup, sube esa frecuencia para que no se conecten ni el snap inverter ni cualquier otro inversor de red, ¿vale? Para no sobrecargar la instalación en caso de que los consumos bajen drásticamente y tengamos mucha producción, ¿vale? Vale, marca que ok, así que entiendo que le aprecio bien la respuesta. De nuevo, Paulo preguntaba si el Flex Pro va a tener OCPP. Todos tienen OCPP. Tanto las versiones anteriores, OCPP 1.6, como las versiones de ahora, el Bass Pilot Flex y el Bass Pilot Flex, el Home y el Pro, tienen OCPP 1.6, ¿vale? Todos llevan OCPP. Genial. Y Víctor hace una pregunta muy interesante también. Dice, ¿el uso de algún otro sistema de backup, como por ejemplo el de Toscano, anularía garantías de los inversores y baterías? No, no va a anular garantías, solo que nosotros, si hay algún problema con el dispositivo sea Toscano, sea Agave o cualquier, no podemos dar nosotros de Cefronius como soporte técnico, no podemos dar solución al fin y al cabo a ello, ¿vale? Por eso sí que es recomendable el Backup Controller para que nosotros podamos dar toda la solución completa cuando tenéis algún problema. Pero temas de garantía no va a afectar. Al fin y al cabo, un dispositivo de corte externo y no afecta a la garantía del equipo, ¿vale? Lo que sí hay que tener en cuenta es que los inversores híbridos no son inversores de aislada. ¿Qué quiero decir? Que no están preparados para que trabajemos de manera aislada durante todo el tiempo. Dentro de lo que es la garantía de Fronio, hay un apartado que nunca se ha aplicado, pero que te dice que si el inversor trabaja más del 20% de su vida útil de manera aislada, pierde la garantía. ¿Para qué? Para evitar que los inversores se conecten en sistemas aislados. Va a funcionar en sistema aislado y va a funcionar perfectamente, pero la electrónica de potencia sufre mucho más y los inversores híbridos de conexión a red no están preparados para ello, ¿vale? Por eso ese apartado dentro de la garantía donde indicamos eso, pero no tiene nada que ver con el sistema de backup externo, ¿vale? No va a perder garantía por ello. Pues no hay ninguna pregunta más en el chat. No sé si alguien... Sí, yo tengo una que la puse Genial. enseguida, pero no la has leído, la hago yo ahora. Adelante. Entiendo que el Dark Start se hace manualmente vía una acción cuando hay red. Con la caja de backup, ¿es posible hacer el Black Start desde fotovoltaica automático? Sí, o sea, de manera automática, o sea, lo tendrías que hacer de manera manual. O sea, se puede hacer con la carga de fotovoltaica cuando haya fotovoltaica disponible para volver a restablecer la batería, pero tiene que ser de manera manual en la propia batería, ¿vale? No se puede hacer o por lo menos esa funcionalidad yo no la he visto a día de hoy en SolarWeb, ¿vale? Imagino que puede ser que en el futuro se implemente, pero a día de hoy puedes volver a cargarla con fotovoltaica, pero tiene que ser de manera manual. Ok, gracias. Ahora sí, no sé si hay alguna pregunta más antes de dar por finalizado este webinar.
De todas formas, Manel, Em, cualquier duda que tengan, pues nada, me lo reenvías y bueno, muchos de vosotros ya tenéis mi contacto, mi correo. Yo soy el asesor técnico de Fronius para las dudas que tengáis y nada, para eso estamos, para intentar echaros una mano a los compañeros de Byway y a vosotros con estos sistemas, ¿vale?